Siento que esta es la fase más peligrosa de mi vida. Planea un accidente en mi coche. Fallo de frenos y lesiones graves en la cabeza, con el fin de hacer el camino. En octubre de 1996, la princesa Diana predijo su propia muerte en esta carta a su mayordomo, Paul Burrell. Hace 2 semanas publicó la carta, tachando el nombre de la persona que Diana creía que estaba tramando su asesinato. El problema que tendrá el establecimiento es que han encubierto a la investigación. Nunca hubo una investigación. No han permitido una investigación pública sobre lo que le pasó a Diana en este país. Y eso ha alimentado las teorías de conspiración durante los últimos 6 años. Y lo que la carta de hoy hará es simplemente dar credibilidad a la opinión de que había más de lo que parece. Y debemos tener algún tipo de investigación formal. Hubo una investigación oficial francesa sobre las muertes de Diana y Dodi Al-Fayed, una investigación que descartó el juego sucio. Pero 6 años después, todavía no ha habido ninguna investigación en Gran Bretaña. La ley forense establece que debe realizarse una investigación si los cuerpos se traen aquí para enterrarlos, y eso es lo que ocurrió el 31 de agosto de 1997. La ley dice que la investigación debe realizarse tan pronto como sea posible. The Tatler es la revista de los ricos y elegantes. Está cerca de la clase dirigente, pero su editor lidera ahora una campaña para que se investigue. ¿Por qué la mujer más famosa, mujer, posiblemente del siglo XX, que murió en circunstancias misteriosas, no tiene lo que legalmente le corresponde, que es una investigación? Quiero decir, es una obligación bajo la ley, no es una nimiedad, no es algo que nos parezca educado o decente, es una obligación legal. A las 12:20 de la noche del 31 de agosto de 1997, la princesa Diana y Dodi Al-Fayed salieron del Hotel Ritz en el centro de París. Y de las 4 personas que iban en su Mercedes, solo el guardaespaldas Trevor Rees-Jones sobreviviría. 2 horas después del accidente, la policía francesa detuvo a 7 paparazzi por homicidio involuntario. Su persecución a alta velocidad había causado las muertes. 30 horas después, las autoridades francesas cambiaron radicalmente la versión. Ahora la culpa era del conductor. Henri Paul estaba borracho y medicado. Tras una investigación del gobierno francés en 1999, esta explicación sigue siendo la causa oficial del accidente y de la muerte de Diana, Dodi y su chofer. Pero ahora sabemos que la versión oficial es profundamente errónea. Los jueces de instrucción y la fiscalía querían llegar a su fin porque había demasiada presión, porque nadie sabría la verdad real de todos modos, por lo que tuvo que ser detenido. Así que se detuvo. Y por supuesto no todo ha sido... Preguntó. Se nos ha permitido filmar los 27 volúmenes de pruebas confidenciales que reunió la investigación francesa. Ninguno de estos documentos se había visto antes. Los archivos plantean una serie de cuestiones muy preocupantes sobre la investigación. ¿Por qué se limpió y abrió el lugar del accidente a las 4 horas de producirse, destruyendo valiosas pruebas forenses? ¿Por qué no se incluyó la investigación de la policía de tráfico en el informe oficial de la investigación? ¿Por qué la policía ignoró y silenció al primer testigo en el lugar del accidente? ¿Por qué la autopsia realizada a Henri Paul fue tan manifiestamente inexacta? ¿Y por qué nunca se investigaron debidamente las conexiones con los servicios secretos tanto de Henri Paul como de otro testigo clave? Uno de nuestros descubrimientos fue esta fotografía del Mercedes y sus ocupantes, tomada segundos antes del accidente. Muchas cuestiones vitales nunca han sido debidamente investigadas y mucho menos respondidas. Y parece que no es casualidad. En julio de 1997, la princesa Diana y sus hijos pasaron 2 semanas en Saint-Tropez como invitados de los Al-Fayed.
Ella era una mujer libre, recién divorciada y recién salida de una relación amorosa de 2 años. Tres semanas más tarde, Diana regresó, sin sus hijos, para unirse a la familia Al-Fayed en su nuevo yate de 12 millones de libras, el Johnny Cal. Durante el crucero, Diana hizo muy público su nuevo romance con Dodi Al-Fayed. La pareja dio grandes titulares. Princesa de la paradoja, Diana posaba para las fotos y suplicando privacidad. El sábado 30 de agosto, Diana, Dodi y su guardaespaldas Trevor Rhys-Jones volaron en avión privado desde Cerdeña, donde había atracado el Johnny Cal. Se dirigían a París, donde fueron recibidos en el aeropuerto por los paparazzi, entre ellos el fotógrafo Fabrice Chassery. Sus imágenes captaron un momento histórico. Allí vemos a Trevor y Jess Winfield bajando del avión con su equipaje. Era la primera vez que se veían las 4 personas que conducirían el Mercedes siniestrado. En ese momento estábamos con los aduaneros. Puede ver Henri Paul allí. Dodi era muy amigo de Henri Paul, jefe adjunto de seguridad del Ritz. Es una de las personalidades clave de la noche y un hombre con un pasado complicado. Henri Paul, que era el segundo encargado de la seguridad del Hotel Ritz, y fue como presionado para ser el chofer esa noche en el último minuto. Fue agente del MI6 durante mucho tiempo. Un agente en términos de suministrar información al MI6 sobre los tejemanejes en el Hotel Ritz a cambio de dinero. Y había estado trabajando para el MI6 desde, había visto su expediente por primera vez en 1992. Y de memoria, había estado trabajando para el MI6 durante unos años antes de eso. La conexión con el servicio fue confirmada por el mejor amigo de Henri Paul, Claude Siempre Carré. supe que tenía contacto con el servicio secreto, pero en el contexto de su trabajo, no en el contexto de traicionar a la gente o hacer operaciones. En esta propia cuenta, eso es solo una fantasía. El hecho de que tuviera ese trabajo en el hotel, que le puso en contacto con servicios secretos británicos y de todo tipo, israelí. Ese hotel no tiene clientes de una sola parte del mundo. La investigación se enfrentó a una cuestión políticamente delicada, decidir cuánto del pasado de Henri Paul podía revelar. Y esta no fue la única decisión difícil. Henri Paul acompañó a Diana y Dodi a la Villa Windsor, la mansión en la que Eduardo H. y la señora Simpson habían vivido en París. Una propiedad que la familia Al-Fayed había comprado. Creo que ella era consciente de que era una potencial duquesa de Windsor, una especie de bala perdida que iban a vigilar con mucho cuidado. Y ella no era reacia a molestarlos, y creo que disfrutó de lo mucho que el asunto con Dodi molestaría a todo el mundo en el Palacio de Buckingham, como así fue. Y un poco de in-your-faceness estaba en su naturaleza. Condujeron hasta el piso de Dodi. No 1 Rue Arsène Housset, cerca de la Étoile. Dodi había reservado mesa en un elegante restaurante parisino, pero a las 10 menos cuarto canceló, porque había mucha gente fuera. Diana y Dodi volvieron al Ritz, el gran hotel propiedad del padre de Dodi, Mohammed Al-Fayed. La pareja comió en el restaurante. Ella comió lenguado, él rodaballo, y luego subieron a la suite imperial de 6.000 libras la noche. Entre los anteriores ocupantes se encontraban Hermann Göring,
Winston Churchill, why Woody Allen? Henry Paul salió del trabajo a las 7 de la tarde. 2 horas más tarde le pidieron que volviera al Ritz. El jefe máximo de Henry Paul en el Ritz es también el propietario de Harrods en Londres. Mohamed Al-Fayed sigue dándole vueltas a lo que ocurrió aquella noche. Dodi me llamó. Eran cerca de las 12. Me dijo que me iba ahora al apartamento. Y me dijo, hay un montón de paparazzi. No sé lo que hacen. La Place Vendôme está llena de gente. Le dije, por favor. Es muy peligroso. Quédate en un hotel, todo está allí. No hace falta que salgas. Me dijo, creo que seguiré tu consejo. ¿Por qué? Después de que Dodi me aseguró que no va a salir. Paul, Henry Paul. Voy a verle a las 12 después de que Dodi hablara conmigo y le convenciera. No hay problema. Vamos a ir desde la entrada trasera. Todo está bien, no se preocupe, conozco el camino. Y por favor, ya sabes porque ya has preparado todo allí. Cambió la opinión de Dodi. Dodi lo siguió. Y dijo, porque todos los arreglos allí, tienen el champán, tienen la fiesta, están en su apartamento. Henry Paul, hombre a tiempo parcial del Mi-6, ayudaría a Dodi a idear un plan para burlar a los paparazzi. Este video amateur es el único registro de lo que estaba sucediendo afuera en el frente del Ritz. Hay alguien muy importante ahí fuera. Turistas y paparazzi esperan a la glamurosa pareja. Henry Paul dice a la multitud que la pareja saldrá pronto en su Mercedes. 5 minutos después, un segundo Mercedes se detiene junto a la puerta trasera del Ritz. Henry Paul, la princesa Diana, Dodi y Trevor Rhys-Jones entran. Paul se pone al volante. Mientras tanto, en la parte delantera del Ritz, la gente se apresura a subir a sus coches, dándose cuenta de que han sido engañados. Utilizar 2 Mercedes no es propio de James Bond, pero el coche de Diana y Dodi lleva ventaja. Tras la princesa Diana. El camino más rápido del Ritz al departamento de Dodi era por los Campos Elíseos, pero en la Concordia. El coche giró a la izquierda en vez de a la derecha. Luego corrió por la orilla del Sena. Ahora se alejaba del piso de Dodi. Pero la investigación francesa nunca preguntó por qué tomaban esa ruta. Es un misterio por qué estaban donde estaban. Porque hay muchas maneras diferentes de llegar al apartamento al que iban en la parte superior de los Campos Elíseos. Sin pasar por los Campos Elíseos. ¿Dónde estaban? Es inexplicable. Nuestro acceso a los archivos revela que la mayoría de los testigos no vieron el choque en sí, porque estaban a la entrada o a la salida del túnel. Es sorprendente que un testigo crucial que estaba detrás del Mercedes fuera ignorado por la investigación. Se llama Eric Patel. Descubre el pasado con documentales de historia exclusivos y podcasts sin anuncios presentados por historiadores de renombre mundial. Todo desde History Hit. Míralos en tu Smart TV o sobre la marcha con tu dispositivo móvil. Descárgate ya la aplicación para descubrir desde las maravillas de la antigua Pompeya y el misterio de los príncipes de la Torre hasta la vida de Ana Bolena y el día D. Inscríbete a través del enlace que aparece en la descripción. Empecé a bajar la curva, mi faros parpadeando. El coche iba bastante rápido. Y entonces oigo como el coche está en marcha, como implosión. Pensé que mi escape era el problema, pero escuché esta implosión. Patel no fue la única persona que oyó un ruido extraño. Clive Guravoodoo, que estaba en el puente sobre el túnel Alma, también era chofer y su coche estaba aparcado y estaba esperando a que la gente que estaba esperando saliera de su restaurante o cine o algo así, y estaba fumando un cigarrillo en el puente sobre el túnel Alma. Y oyó este coche que venía hacia él y oyó un ruido muy fuerte. Y su conclusión, creo, fue que la persona que conducía ese coche había
puesto punto muerto. Y luego pisó el acelerador. Ese fue el sonido de un motor de carreras, no en marcha, que él describió. Y como me acababa de comprar la moto, pensé que hacía el ruido. ¿Qué hago entonces? Reduzco la velocidad y compruebo si mi moto va rápido. Y entonces oigo un fuerte estruendo, el coche estrellándose. Henry Paul y Dodi Al-Fayed murieron casi instantáneamente. Agarro a la persona de atrás. Había caído contra el respaldo del asiento del pasajero de delante Y estaba inclinado sobre el asiento de delante. Y empiezo a moverla hacia atrás. Entonces en ese momento su cabeza cae hacia atrás. Veo que le sale sangre de la oreja y de la nariz. Y le digo, qué raro, conozco a esta persona. Patel se dirigió a esta cabina y llamó a los servicios de emergencia. Luego fue a la comisaría más cercana. Estaba muy conmocionado. Tiré algunos expedientes al suelo, así que trajeron más policías para intentar calmarme. Cuanto más intentaban calmarme, más me alteraba. Dije, hagan algo. Y lo que hicieron fue ponerme las esposas. Así que consiguieron otro oficial. La princesa para Diana conmigo. estaba muy mal herida cuando golpeó el respaldo del asiento de Trevor Rees Jones, pero no quedó atrapada en el metal. Bajo un flash, todo el daño es claro. A la 1:20 de la mañana, el jefe de policía de París, Pierre Massonet, fue informado del accidente. Despierta a su jefe, el ministro del Interior, y se dirige al túnel. Sacan a la princesa Diana y la meten en una de las 3 ambulancias que llegan a las 12:40. A las 2 de la madrugada, el jefe de policía Massonet y el ministro del Interior francés empezaron a preocuparse porque la ambulancia de Diana aún no había llegado al hospital. De hecho, se detuvo 2 veces. Primero a 1 kilómetro del túnel y luego en el puente, a solo 300 metros del hospital. Se dijo a la prensa francesa que esto se debía a que la presión arterial de Diana era muy baja. Diana tardó más de 1 hora y 10 minutos en llegar al hospital, a una distancia de 5 kilómetros. La investigación nunca planteó la inquietante pregunta: ¿este retraso casi garantizó la muerte de Diana? Esta noche la princesa de Gales ha sido víctima de un accidente de coche a gran velocidad. La ambulancia de París se hizo cargo y enseguida intentó reanimarla. Pero cuando llegó aquí tenía una hemorragia muy grave de su tórax y entonces su corazón se detuvo. Una toracotomía reveló que su vena pulmonar izquierda estaba muy desgarrada, aunque cerramos la herida. Y aunque se le dio masaje cardíaco interno y externo durante 2 horas, no pudimos restaurar ninguna actividad circulatoria y determinamos que la muerte tuvo lugar a las 4 de la mañana. Poco después, los paparazzi fueron detenidos y se convirtieron en los primeros culpables. Con los secuestradores entre rejas, la policía no hizo caso de lo que decía Patel. No había visto paparazzi a su alrededor, o alrededor del Mercedes, pero se sorprendió al verse metido en una furgoneta esposado y llevado a la jefatura de policía de París. Y luego un oficial de muy alto rango. No voy a dar su nombre. Simplemente dijo que sería mejor si no me daba a conocer.
Lo sentí como una amenaza, entonces no sabía quién era. La información proporcionada por Pétel nos lleva a creer que el funcionario era el jefe de policía Massonet. Le planteamos esto al señor Massonet, pero nunca ha respondido. Me dicen que el accidente no pudo ocurrir así. ¿Dicen que no pudo ocurrir así? Sí. Cuando dijeron que no era posible, ¿sugirieron cómo ocurrió? No, era como si no hubiera estado allí, como si no hubiera visto nada. Esa noche, la policía informó a la prensa de que Pétel mentía. El reportero jefe de Paris Match recibió la historia del abogado de Pétel 3 días después. 2 o 3 días después tuve una larga conversación con él. No era tan activo como podría haberlo sido, pero desconfiaba. No me fío de las cosas que vienen con demasiada facilidad. Me preocupan. ¿Qué sé de Pétel? Sé que fue a esa comisaría y fue interrogado por la brigada criminal. Y sé por quién. Al suprimir las pruebas de Pétel, los franceses pudieron culpar a los fotógrafos. Desde principios de septiembre, el abogado de Pétel pidió a la investigación que escuchara a su cliente. Solo accedieron a hacerlo 7 meses después. A continuación, la investigación pidió a la policía que explicara por qué se había perdido la declaración original de Pétel. Como vio a la policía, debería haber un registro de su declaración, pero no parece existir. Pero nunca se ha producido. ¿Y qué te hace pensar eso? Estoy totalmente asombrado por varias razones. Siempre he creído que el señor Pétel decía la verdad. No entiendo por qué sus pruebas fueron ignoradas. La policía primero alegó que Pétel era un mentiroso y segundo que no hablaba con suficiente claridad. Sí, había habido una llamada a los servicios de emergencia, como afirmaba Pétel, pero la persona que llamó dijo que hablaba de parte de Armand Marceau, no de Alma Marceau. No existe tal lugar como Armand Marceau. El jefe de seguridad de Harold llevaba 26 años trabajando en Scotland Yard. Mi primera preocupación fue que había sabido que los guardaespaldas habían decidido no desplegar un vehículo de apoyo, un vehículo de protección, lo que era contrario a todas nuestras propias normas. Eso me sorprendió mucho. También me sorprendió mucho cuando me enteré, sobre todo por imágenes de televisión, que la policía francesa no había aislado el túnel para preservarlo, como evidencia. Tanto si se trataba de algo distinto a un accidente de tráfico como si no, algo de esta magnitud que implicaba a Diana, princesa de Gales, la escena debería haber sido preservada. Estas extraordinarias imágenes son de esa noche. A las 7 de la mañana fui al túnel Alma porque quería ver la escena. Estaba seguro de que estaría cerrado. Pero estaba completamente abierto. Me quedé atónito. Era Diana, estaba muerta. Esto era algo grande. Estaba seguro de que la policía... Cerrar el túnel durante varios días. Pero estaba completamente abierto a las 7 de la mañana. Poco antes del amanecer, la Propriété de París, los vehículos verdes que barren las calles, rociaron detergente en el túnel. No es la mejor manera de preservar las pruebas forenses. ¿Fue una limpieza o un encubrimiento? El factor Diana alarma a la clase dirigente. Ella tiene esta capacidad volcánica para... Causa.
gran dolor, consternación, falta de lógica, distraer del propósito principal de la familia real, y ciertamente una investigación podría arrojar algunas preguntas incómodas. La mujer más famosa del mundo había muerto. Como el cuerpo de Diana fue traído de vuelta a Gran Bretaña, todo el mundo esperaba una investigación a fondo. Como una investigación. Pero en Francia no hay investigaciones públicas. El gobierno nombró a un juez de rango medio, Hervé Stéphan, para llevar a cabo una investigación sobre las causas de las muertes. Se rigió por unas normas que no han cambiado mucho desde Napoleón. En primer lugar, usted tiene algo que se llama el secreto de la investigación en Francia, lo que significa que aparte del juez de instrucción y las partes se limitan realmente a los abogados y el fiscal. Nadie tiene acceso a la acusación, nadie tiene acceso al expediente, nadie tiene acceso a las pruebas. Así que los medios de comunicación no saben nada, el público no sabe nada y nadie puede verificar lo que hay en el expediente. Allá tienen el sistema inquisitorial donde un oficial del Estado lleva a cabo la investigación con la ayuda de la policía. Bueno, por supuesto, todos los funcionarios del Estado son pagados por el Estado y están en deuda con el Estado. Una vez, digamos, en ningún caso escéptico en cuanto a si puede o no haber interferencias desde arriba. La investigación estándar de accidentes realizada por la Policía de Tráfico francesa nunca se ha hecho pública y no forma parte del informe oficial. Pero Patrick Chauvel, un conocido fotógrafo francés, habló largo y tendido con la Policía de Tráfico que llevó a cabo la investigación original. Hicieron su propia investigación, por supuesto, pero luego tuvieron presiones del Elíseo, que les dijo que lo mantuvieran bajo perfil, y no estaban muy contentos con eso, porque hicieron su propia investigación, y ese es su trabajo. Así que no les gusta ser presionados, ya sabes, cuando están haciendo su trabajo honestamente. 36 horas después del accidente, las autoridades francesas cambiaron de opinión. Ya no era culpa de los paparazzi, sino un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol. Una explicación que todavía insisten en que es verdad. Buenas noches. La Fiscalía de París ha revelado hoy que el conductor del coche en el que la princesa Diana resultó mortalmente herida tenía una tasa de alcoholemia ilegal. Se dice que estaba más de 3 veces por encima del límite francés y el doble del británico. También se han presentado hoy más pruebas sobre la velocidad a la que circulaba el coche cuando se estrelló. Una fuente policial ha dicho que el velocímetro se encontró congelado a más de 120 kilómetros por hora. Poco más de 24 horas después del accidente, cuando se dijo que fue causado por un conductor borracho, una persona borracha como una cuba conduciendo a 192 kilómetros, eran declaraciones falsas. Eran ciertamente declaraciones falsas entonces, y sabemos que son declaraciones falsas ahora. Y una de las razones por las que lo sabemos es porque la declaración en cuanto a la conducción bajo los efectos del alcohol se puso antes de que las muestras del cuerpo de Henry Paul hubieran sido analizadas, así que no tenían un informe de análisis de esto, y aún así se dijo que estaba borracho, muy borracho. También dijeron que el velocímetro del coche estaba atascado en 192 kilómetros por hora. Eso fue refutado inmediatamente por la propia Mercedes, que dijo que en el impacto el velocímetro del coche vuelve a 0. Eso es algo que tuvieron que admitir de inmediato. Los archivos muestran que la investigación intentó averiguar la velocidad del coche. Se pagó a Mercedes para que realizara pruebas de choque, aunque nunca se permitió a sus expertos inspeccionar el vehículo. Pero lo que no está en los archivos es otra imagen, que podría haber dado una respuesta rápida y clara a la velocidad, como Chauvel escuchó de la Policía de Tráfico.
Bueno, este tipo Wellman estaba cabreado de la presión y dijo, te voy a enseñar algo. Y si alguna vez esto sale mal, tal vez me olvide. La foto en mi oficina y puedes más o menos tomarla. Y fue una foto tomada por el flash. De hay un flash, hay una cámara, había, ya no está. En la entrada de ese túnel. Y ya sabes, esas fotos con flash cuando pasas a 60 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad. Así que el flash es un flash frontal. Así que puedes ver a la gente en el coche. Puedes reconocerlos. Y en esa foto puedes reconocer absolutamente a todos en el coche. Y dice la velocidad y la fecha. ¿Y cómo era la gente del coche? ¿Del coche? Bueno, el conductor era normal, si puedo decirlo así. Quiero decir, no conocía su cara antes. Se ve bonito. El tipo del lado derecho parece tenso. Parece un poco asustado. Tal vez el coche va demasiado rápido. Los de atrás están muertos de risa divirtiéndose. Le preguntamos a Chauvel por qué nunca se había publicado esa foto. Cuando hicieron su primer comentario a la prensa, el comentario oficial fue que el flash no funcionaba. En ese momento... Pero entonces alguien descubrió que el tipo que estaba conduciendo como 5 minutos antes, 10 minutos antes, en su coche normal. Obtuvo 15 días después su multa. Los archivos muestran que la estimación final fue que el coche se estrelló a unos 65 kilómetros por hora, pero nunca se publicó. 2 días después del accidente, la policía francesa insistió en la velocidad del coche y en lo borracho que iba el conductor, pero las pruebas son escasas. Estas imágenes mejoradas proceden del propio vídeo del Ritz. Muestran que 30 minutos antes del accidente, Henry Paul se pone en cuclillas y se ata los cordones de los zapatos. Transfiere su peso con gracia de izquierda a derecha. Y se levanta de nuevo, sin problemas ni tropiezos. Paul pasó 2 horas antes de salir del Ritz en compañía de Trevor Rhys-Jones. ¿Tenía Trevor Rhys-Jones alguna? ¿Sintiendo que Henry Paul estaba borracho? No, ninguna en absoluto. De hecho, no habría permitido de ninguna forma que alguien de quien sospechara que había bebido condujera el coche. Esa era una parte esencial de su trabajo para garantizar la seguridad de la pareja. La autopsia de Henry Paul fue realizada por el profesor Dominique Lecomte y el doctor Gilbert Pepin. Concluyeron que la sangre de Henry Paul tenía 1,74 gramos de alcohol, el doble del límite legal en Gran Bretaña. También tenía medicación legal y una media del 7% de monóxido de carbono. La lectura de monóxido de carbono es extraño porque un nivel tan alto conduce a un comportamiento errático. Imposible. Más del 20% de monóxido de carbono no se puede conducir. No puedes ponerte de pie. Vomitas. Te duele la cabeza. La gente habría visto. Comportamiento era completamente anormal y los guardaespaldas le habrían impedido tomar el volante. Lo primero que queríamos era una autopsia independiente, y eso fue denegado sin motivo. No nos dieron una razón por la que no podíamos tener una. Luego pedimos un análisis independiente de estas muestras del cuerpo y eso fue denegado. Luego preguntamos si podíamos estar presentes en cualquier examen posterior del cuerpo de Henry Paul. Y eso fue denegado. Todas estas cosas sin razón. La policía consiguió una orden de registro para el piso de Henry Paul. Su amigo Garrick tenía las llaves y vigilaba. Tuve la clara impresión el informe de la búsqueda de la policía estaba un poco enfocada, porque dijeron que había una botella de martini en la nevera cuando no había martini. Dijeron que había una botella de Ricardo. Bebida sin fin parecía, pero su bar era ordinario. Mi bar es muy parecido. ¿Estás diciendo que la búsqueda estaba enfocada? Sí, centrado. Nunca mencionaron que tenía 240 botellas de Coca-Cola. ¿Había 240 botellas? Sí, Coca-Cola Light.
que era su bebida favorita. Entonces, ¿por qué el informe no lo menciona? Pero cuando se hace hincapié en el alcohol y se ignoran los refrescos, eso se distorsiona. ¿Buscaron medicamentos? Por supuesto, no encontraron ningún medicamento. A la familia Paul se le negó el acceso al material de estos frascos, las muestras de sangre y orina de su hijo. Apoyados por Al-Fayed, consiguieron que 4 de los mejores patólogos de Europa examinaran el informe post-mortem. Diseccionaron la autopsia y enumeraron 28 errores críticos que hacían que el procedimiento no fuera fiable. Entre ellos, que la autopsia no fue programada. No se describió correctamente cómo se identificó el cadáver. No se dio ninguna explicación para el 27% de monóxido de carbono. Las conclusiones finales de los 4 patólogos fueron condenatorias. Los resultados sobre el monóxido de carbono en la sangre son inexplicables, tan inexplicables como la actitud del Dr. Pepin y del profesor Lecomte, que siguen presentando argumentos sin rigor ni valor científico para justificar sus resultados. Hay que considerar seriamente la hipótesis de que hubo una confusión en las muestras. Esa noche había otros 22 cadáveres en la morgue. La familia Paul, apoyada por Al-Fayed, demandó al Estado para obtener las muestras de su hijo y poder hacer una prueba de ADN para comprobar que realmente era su sangre. El fiscal general francés se hizo cargo del caso, pero hasta ahora la familia no ha tenido éxito. El juez dijo en privado que la sangre era el gran misterio del asunto, pero no indagó más. El hecho de que no investigara las conexiones de seguridad de Henry Paul sorprendió a Richard Tomlinson. Me parece realmente extraño que el juez Stefan no lo hiciera. Quiero decir, yo esperaba que él revisara en gran detalle todos los detalles del expediente. Y quiero decir, usted sabe, yo podría haberle dado suficiente información para que, ya sabes, identificara de qué expediente se trataba. Y él podría haber, quiero decir, se necesita un magistrado valiente para hacerlo, pero podría haber, ya sabes, pedido una citación del archivo a través del gobierno británico y pedir el archivo. Ya hay mecanismos para hacerlo. Podrías hacerlo. Oh, sí, puedes. Si el MI6 estaría de acuerdo con ello, no lo sé. Pero si hubiera suficiente presión, entonces tendrían que hacerlo, sí. Esta fue solo una de una serie de líneas de investigación que los franceses se negaron a seguir. Para Mohamed Al-Fayed fue una tragedia personal, pero también podría haberse convertido en un problema de negocios. Los abogados de Trevor Rhys Jones querían que la investigación analizara si el Ritz y la empresa propietaria de la limusina Mercedes Étoile podrían haber sido negligentes. El Mercedes que utilizó Diana había sido robado 3 meses antes y le habían arrancado los componentes electrónicos. ¿Se habían efectuado correctamente las reparaciones? Intentamos reorientar la investigación en otro sentido, especialmente hacia Étoile Limousin y el Ritz. Pero para entonces el juez de instrucción y la fiscalía querían llegar a su fin porque había demasiada presión, porque nadie sabría la verdad real de todos modos. Así que felizmente se detuvo. Y por supuesto no todo ha sido adquirido en 27 volúmenes de hechos, especulaciones y pruebas revelan otro enigma. Dodi tenía su teléfono móvil aquella noche y, sin embargo, sorprendentemente, cuando la policía registró todas las pertenencias de las víctimas, descubrió que no tenía papeles, ni encendedor, ni cigarrillos y, desde luego, ningún teléfono móvil. Todo lo que había en su cuerpo eran 1000 francos. ¿Tuvo la impresión de que se habían encontrado cosas en el coche de las que no se nos había informado? Sí, encontraron cosas en el coche, lo que no es especialmente inusual. En muchos accidentes de coche hay droga, pero la droga no estaba en la mano del conductor. Estaba en la del pasajero, ¿y qué? Pero lo que no les gustó fue la presión. De repente Eliseo les dijo que no hicieran ruido. Una fuente policial de alto rango nos confirmó las afirmaciones de Patrick Chauvel, que se encontraron drogas ilegales en el coche y la existencia de la foto de la cámara de velocidad que nunca se ha producido. Algunas pruebas parecen haber desaparecido, algunas pruebas no parecen haber sido investigadas. En los archivos también encontramos esta fotografía,
tomada entre 20 y 22 minutos después de medianoche. Hay una o dos fotos que obviamente fueron tomadas. Antes del coche, alguien tiene que estar. Tiene que conducir delante del coche para hacer esa foto. Sobre todo porque se ve a Trevor Rhys-Jones mirando por el retrovisor. Pero no puedo decir exactamente dónde fue tomada esa foto. Obviamente fue tomada en algún lugar del túnel, pero no puedo decir si es al principio del túnel o en el medio, después de algún tipo de accidente o lo que sea. Pero está tomada en el túnel Alma. Sí. Entonces, ¿quién tomó esta foto? Puede que nunca lo sepamos. 17 días después del accidente, los paparazzi ya no estaban arrestados por homicidio involuntario, pero seguían acusados de omisión de socorro a las víctimas. La investigación había filtrado que Henry Paul estaba borracho, y luego otra novedad que parecía explicar cómo ocurrió el accidente. La policía dijo que había encontrado restos de un Fiat Uno blanco en el túnel. Se sugirió que el Fiat estaba delante del Mercedes. El espejo retrovisor del Mercedes se encontró en ese punto, con restos de pintura de otro coche y fragmentos de una luz trasera del Fiat. El Mercedes fue lanzado contra el muro derecho y luego contra el 13º pilar del centro del túnel. La policía inició una operación de búsqueda masiva, pero solo interrogó a los propietarios de Fiat Unos blancos en la zona de París. No obtuvieron resultados, pero los detectives de Al-Fayad lo hicieron mejor y localizaron este Fiat Uno. Su luz trasera había sido arreglada y pertenecía a un paparazzi. Su nombre era James Anderson. Su pasado era aún más misterioso que el de Henry Paul. James Anderson no ocultó que tenía un Fiat Uno blanco cuando la televisión francesa le hizo un perfil hace 3 años. Es una buena historia sobre este Fiat. Es un coche que tiene ahora 325.0 kilómetros. Un año le hice unas fotos al señor Giovanni Agnelli, el jefe de Fiat, nadando desde su yate. Le hice unas fotos. Al día siguiente me lo encontré en el puerto de Saint-Tropez y le dije que había hecho 200.0 kilómetros con el coche. Me dijo, artista, cuando hagas 500.0 kilómetros te daré uno nuevo. Solo una cosa me preocupa. Necesito hacer otros 175.0 kilómetros. Durante el verano, Diana había sido fotografiada por James Anderson. Era un paparazzi con conexiones políticas al más alto nivel. Fue el fotógrafo oficial de un primer ministro francés y lo suficientemente amigo de otro, Lionel Jospin, para compartir una moto con él. Sin embargo, la rama especial francesa estaba tan preocupada por su historia que habían comenzado a investigarlo, como nos reveló uno de sus oficiales superiores. Descubrimos que en agosto del 97 había estado en el yate donde estaban Diana y Al-Fayed. No es normal para un periodista, y no durante 1 hora, sino durante 2 o 3 días. Las fuentes que nos lo dijeron son fiables. Richard Tomlinson recuerda una figura como Anderson en el Mi-6. El Mi-6 tiene un grupo de personas que tienen su propia profesión, su propia vida, hacen sus propios trabajos, pueden ser abogados, pueden ser todo tipo de cosas, que acaba de pasar a tener una habilidad que es de vez en cuando útil para Mi-6. ¿Y qué tipo de trabajo sobre una base contractual a corto plazo para el Mi-6? Tenían un tipo que era fotógrafo. Y su trabajo normal era como fotógrafo paparazzi, pero ocasionalmente hacía trabajos para el Mi-6. Los servicios de seguridad franceses tenían pruebas de que Anderson estaba en el túnel Alma. Más tarde se jactó de haber estado en el túnel y de haber fotografiado e incluso grabado los últimos momentos de Diana en el túnel. Nos lo han dicho personas cercanas a él. La viuda de uno de los amigos de Anderson confirmó que éste se había jactado ante ellos de haber estado en el lugar de los hechos. Me dijo que estuvo en el túnel, pero que no le pilló la policía. Era demasiado astuto para eso. James Anderson tenía una gran intuición, el arte de fotografiar a personas que luego morían repentinamente. La rama especial francesa se interesó en Anderson cuando notaron que había sido la última persona en fotografiar y uno de los últimos en hablar con Pierre Beregovoy.
Creo que James Anderson no trabajó solo y creo que es probable fue dirigido o manipulado por uno o varios servicios de seguridad o un equipo. ¿Qué misión fue en algún momento para eliminar, acosar o a veces comprometer a una personalidad? Anderson estaba pasando información. La gente ha hablado de estos enlaces a los servicios de seguridad británicos y franceses. Eso nunca se ha demostrado, pero es una hipótesis que no se puede descartar. Y luego está la espantosa forma en que murió el hombre. Al parecer, en junio de 2000, Anderson se suicidó prendiéndose fuego en su coche en este terreno del ejército. No dejó ninguna nota de suicidio. Su cuerpo fue encontrado por comandos franceses. Ambos amigos, e incluso el director de la funeraria, son muy escépticos de que Anderson realmente se suicidara. Nada de esto fue mencionado por la investigación francesa. La ley británica obliga a investigar la muerte de cualquier ciudadano británico que fallezca en el extranjero en circunstancias misteriosas o inexplicables. Ese fue obviamente el caso de la princesa Diana y Dodi Al-Fayed. Pero aunque murieron en 1997, no se abrió ninguna investigación hasta 2004. El forense real hizo dos cosas. En primer lugar, abrió formalmente la investigación y, en segundo lugar, pidió al excomisario de la Policía Metropolitana, el mejor policía de Gran Bretaña, Lord Stevens, que investigara cómo los franceses habían investigado el accidente. Lord Stevens llevó un equipo a París. Tuvo acceso a todo tipo de documentos que los investigadores y periodistas obviamente encontraron difícil acceder, y dijo, bastante crípticamente, que realmente había algo mal en la forma en que los franceses habían llevado a cabo la investigación. Tenemos nuevos testigos y nuevas pruebas forenses. Pero en junio de 2006 sufrimos otra conmoción. Para entonces todo el mundo pensaba que Lord Stevens pronto emitiría su informe y todo el mundo pensaba que el juez de instrucción finalmente abriría la investigación correctamente. Pero de repente, el forense anunció que las investigaciones sobre la princesa Diana y Dodi Al-Fayed llevaban demasiado tiempo y tuvo que dimitir. Así que ahora nos encontramos en la extraña situación de que tiene que haber una investigación. La investigación se ha abierto, pero no hay nadie para dirigir la investigación. James Anderson fue solo una de las razones por las que se presionó para que no se investigaran ciertas irregularidades en la investigación del accidente. El primer testigo en la escena fue ignorado y desacreditado deliberadamente. Una investigación adecuada del accidente de tráfico fue aparentemente suprimida. Y las posesiones de la víctima aparentemente habían desaparecido. La autopsia del conductor fallecido era claramente defectuosa, pero constituyó la base de la conclusión principal de que la culpa era de la conducción bajo los efectos del alcohol. El conductor y otro testigo clave tenían fuertes conexiones con el servicio secreto, pero estas nunca fueron exploradas. Culpar al conductor Henri Paul, como han hecho las autoridades francesas, puede ser conveniente, incluso político. Pero las verdaderas causas del accidente son complejas y turbias. La revelación de que Diana predijo que sería víctima de un supuesto accidente ha provocado aún más peticiones de una investigación. Es un tratamiento de tercera clase para una tragedia de primera clase. Es muy difícil llegar a la raíz de por qué se han retrasado. Hay excusas bastante débiles, como que estamos esperando a la investigación francesa. Bueno, la investigación francesa ha terminado. Hay excusas débiles como queremos asegurarnos de que podemos conseguir todos los testigos. Bueno, los mismos testigos que siempre han estado allí. Ciertamente no veremos una investigación abierta en 2006. Probablemente no se abrirá en 2007. Y lo más probable es que se abra en 2008, 11 años después del accidente del túnel de Alma.